Hola, ¿cómo están nuevamente? ¿Qué tal las últimas 3 clases? ¿Cuánto hemos aprendido de nuestros personajes? En esta ocasión, que es la lección número 4, vamos a ver a otro personaje grande de la música. Muy pocas personas conocen en qué situación de vida se encontraba Jorge Federico Händel cuando fue visitado por la gracia de una inspiración superior. Enfermo, desahuciado por los médicos, censurado por la estética musical inglesa, con riesgo de ir a la Torre de Londres, a prisión por deudor moroso, no quería vivir, sin fuerzas, mal alimentado, destruido por la depresión, asistió por su empobrecimiento criado, sin horizontes ni alegría alguna. Basta conmigo, dijo, sin fuerzas. No quiero vivir sin fuerzas, repetía. Estaba acabado. Tenía 56 años. En la cerrada noche de su desesperación, Händel se dirigió a Dios como única respuesta. Un rayo improvisto urgió su derrumbada contextura, mientras en su abandonada mesa de trabajo leyó: confórmate y di con fuerza tu palabra. Händel inclinó su cabeza, ahora sacudida por una tempestad, sobre las viejas hojas de música. Había desaparecido el cansancio. Era todo un goce creador. Todo surgió gracias a una carta de Génesis, el poeta que había escrito el libreto de su Saúl y de su Israel en Egipto. En ella le decía que le mandaba un nuevo poema y que esperaba que el maestro diese lirismo de sus pobres palabras. Händel quedó embaucado por las estrofas y en esas 3 semanas no salió ni siquiera de su habitación. No comió ni durmió, como si hubiese enloquecido. No dejaba de trabajar y de cantar. Quería levantar su testimonio de gratitud y júbilo. Solo quien ha llegado a la raíz misma del dolor puede saltar a la alegría con este vigor. Su criado no podía controlarlo. Jorge Federico Händel había resucitado de la vida con la vida del Mesías, donde su aleluya, 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 borró con luz expansiva toda la oscuridad de su vida. No quiero recibir dinero por esta obra, no es mía, mencionó. Todo lo que produzca, que sea para los enfermos y los presos, porque he sido un enfermo y con ella me sané, y he sido un preso y por ella me liberé. El gran estreno llegó en 1742 en el New Music Hall de Dublín para un concierto benéfico. Un impulso superior, desconocido, irrefrenable, se apoderó de Jorge II, monarca de la Gran Bretaña, e Irlanda, al escuchar los primeros acordes, solo atinó a erguirse, y con él, en un movimiento único, todos los presentes hicieron lo mismo. Desde entonces, esa tradición en Inglaterra de escuchar el aleluya de Händel de pie, una pulgada más cerca de Dios, y luego se fueron y contaron de puerta en puerta que había sido creada una obra musical como no existía en toda la tierra. Händel dirigió su Mesías hasta su muerte. A comienzos de abril de 1759, terminando un concierto, se desmayó y fue llevado a su casa, donde se le acostó y más tarde murió. La alabanza a Dios principalmente es un acto de gratitud por todo lo que Él hace por nosotros, pero más aún porque es digno de ella. Alabar a Dios implica un acto de reconocimiento de su grandeza y señorío, así como de lo excelso, único, admirable y grandioso que es Él. Al alabarle, proclamamos sus poderosos hechos, sus maravillas, su grandeza, su poder y su gloria. Le ensalzamos, enaltecemos,
honramos y glorificamos su santo y bendito nombre. Nuestro verso del día de hoy está en Lucas 2:14. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos contentos de poder continuar con nuestro tiempo de EBDB para adultos, en el cual el tema es Explosión Musical con Jesús. Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios nuestro cuarto tema, que tiene que ver con los ángeles también cantan. Y para ello, pues tenemos ahí la cita de Lucas 2:14. Y antes de continuar, vamos a orar al Señor que nos ayude y nos guíe durante este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por estos días en los cuales tú nos estás instruyendo acerca de este tema de la música, de los cantos, de los instrumentos. Señor, que nosotros podemos y debemos utilizar para alabarte, para bendecirte, para reconocerte, Señor. Que en este día cuarto nosotros podamos aprender qué debemos hacer, Señor, para también entonar una alabanza celestial, una alabanza, Señor, que tiene que ver con los mismos ángeles, Padre. Solamente que aquí en la tierra, esa experiencia que tú nos puedes dar a través del tiempo de estar en tu presencia. Queremos que tú vengas en este instante y limpies nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Pedimos que la sangre poderosa de Jesucristo, tu Hijo, limpie toda maldad en nuestro corazón y permitas que podamos estar conectados contigo. Nuestros ojos del entendimiento puedan ser abiertos y podamos vislumbrar, Señor, para tener un conocimiento en ti, para poder saber qué hacer en los momentos de dificultad, cómo tener esa conexión contigo, Señor. Pero ven a santificar cada uno de nuestros sentidos. Señor, también ven con tu Espíritu Santo. Dirígenos en este momento, que tu palabra sea clara en cada corazón. Úsame, Señor, como un instrumento para compartir esta palabra tuya. Y también, Señor, ven a envolvernos con la naturaleza de tu nombre de tal forma que podamos sentir, Padre, que estamos conectados aquí al 100% con nuestro cuerpo, alma y espíritu. Danos de tu naturaleza. Señor, entregamos las cosas que hay en nosotros, la maldad de nuestros corazones que no nos permiten agradarte, que no nos permiten glorificarte, bendecirte, Señor, y tener esa explosión de alabanza, de gratitud delante de ti. Todos los días y en cada momento, Señor, que tú traes a nuestras vidas pruebas, que tu naturaleza de amor, Señor, venga a envolvernos y darnos la victoria. Gracias te damos por cada uno de los que hemos estado conectados a través de estos tiempos. Permítenos, Señor, que tu luz brille en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este tema es también súper interesante a la luz de la palabra de Dios, porque en este día, así como hoy tuvimos el músico, la biografía de este músico llamado Federico Händel, pues bueno, podemos ver y contemplar cómo en momentos, hermanos, de dificultad, en momentos donde solamente Dios merece nuestra alabanza, nuestra gratitud, y este hombre, este músico pudo componer ese canto, esa melodía de aleluya. Y bueno, ha sido bueno saber, ha sido bonito entender, sobre todo que estamos tocando este tema bien interesante que tiene que ver con la música y la palabra de Dios. Tenemos un Dios que nos bendice y nos creó con música, porque la alabanza que nosotros damos a Él, hermanos, es la expresión que como hijos de Dios, como cristianos, le brindamos a Él. Por lo tanto, necesitamos saber cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, porque toda la gloria, toda la honra, Él la merece. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, tiene varias enseñanzas, varias porciones, pasajes, donde explica este tema y para que nosotros aprendamos entonces cómo darle honra, cómo darle gloria, cómo darle alabanza. Y entonces vamos a ir a conectar esta cita que tenemos aquí en nuestra primera diapositiva con el tema Los ángeles también cantan, y tiene que ver con, en este caso, la honra, pero también tiene que ver con otra porción de la escritura que vamos a ir enseguida con la dedicación. Y en este caso, la honra, la alabanza que dieron los ángeles cuando los pastores estaban en el campo y había nacido nuestro Salvador Jesucristo. Y estando ellos ahí cuidando a su rebaño, se les aparecieron estos ángeles, y en Lucas 2:14 los ángeles entonaron esta alabanza de honra, de exaltación, porque había nacido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que vino a librarnos de la condenación eterna
Y bueno, entonces esta porción dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Debiéramos imaginarnos cómo fue esta alabanza celestial y qué interesante debió haber sido para los pastores. De hecho, cuando vieron que la luz brilló sobre de ellos y los ángeles se aparecieron, ellos se sorprendieron. Y luego entonces, ¿cómo debieron haber quedado tan sorprendidos aún más cuando escucharon este canto que los mismos ángeles entonaron? Porque ellos son los que nos enseñan a nosotros cómo glorificar, cómo honrar, cómo alabar y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Entonces, somos llamados también a hacerlo, porque los ángeles, recuerden, ellos no conocen el pecado ni la redención que nosotros como humanos hemos recibido a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener una alabanza más alta, una honra a nuestro Dios por causa de nuestra salvación. Y bueno, para ello vamos a conectarlo con la historia de un rey que fue Salomón, uno de los reyes de Israel, como vemos ahí en la diapositiva, fue sucesor de su padre, el rey David. Conocemos un poquito de la historia de este personaje tan importante a la luz de la palabra de Dios, porque para empezar su nombre Salomón en hebreo significa pacífico y viene de la raíz hebrea también que significa shalom, que quiere decir paz. Su nombre entonces es paz, su nombre de este personaje es alguien que hace la paz, es un pacífico. Recordemos que cuando el rey David tuvo la intención de construir un templo para Dios, Dios no se lo permitió a él porque le dijo que era alguien que tenía y había derramado mucha sangre, era un varón de guerra. Y David también era alguien que instruía en la música, era muy hábil en este sentido y organizó toda, podríamos decirlo, una orquesta para bendecir a Dios en los diferentes tiempos. Y entonces Dios a él no le permitió construir el templo, pero se lo permitió a su hijo, al rey Salomón. Por eso es que su nombre significa pacífico, porque de alguna forma Dios estaba buscando a alguien con una naturaleza de este tamaño para poder construir el templo. Y también el profeta Natán le puso o le llamó Jedidías, que significa amado por Jehová. Ahí tenemos la cita, si usted la quiere buscar. Estos tiempos de enseñanza han sido muy buenos para que usted y yo vayamos a la escritura, tomemos notas y entonces vayamos, investiguemos un poquito más a fondo. Por lo tanto, este ejemplo que tenemos de este rey Salomón que construyó el templo de Dios para poder llevar todos los utensilios que había en el tabernáculo de David, porque David había llevado el arca y todos los utensilios del tabernáculo mosaico a una tienda. Entonces también tenía un tabernáculo que era el de David. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que se manifiesta la honra, la gloria de Dios a través del templo de Salomón. Y para ello tenemos ahí una imagen que nos describe de alguna forma cómo era este templo. Yo investigué un poco al respecto, digo un poco porque usted y yo lo podemos hacer más inclusive. Y bueno, quiero compartirles lo que investigué en este lado. Se dice, esta historia está registrada en Segunda de Crónicas 3, del 10 al 14, para que usted lo busque con calma, lo estudie ahí, porque lo que al punto donde vamos a llegar no es este, pero bueno, tenemos varias citas. Y se dice que en la época de David, su hijo Salomón fue el que construyó el templo. Él puso y Dios lo llamó a Salomón para construir su templo. Y la historia registra que los primeros 10 años de su reinado de Salomón fueron para organizar la construcción de este templo, que había sido planeado por su padre David, al cual Dios le dijo que él no lo iba a construir. Así que Salomón reunió todo lo necesario económicamente hablando para que el templo de Dios fuera construido. El hecho de que se ocupó 10 años planeándolo significa que debió haber sido una construcción súper, súper especial porque él quería llevar el arca y todos los utensilios del templo, del tabernáculo de David a este templo que él iba a construir. Entonces debió haber sido algo espectacular que él estaba proyectando y tomó ese tiempo. La historia lo registra. Pero también dice que este templo tenía que ser la expresión. ¿Por qué? Porque iba a unir al Estado y a la religión precisamente. Esto es historia de alguna manera.
para que no hubiera división de tribus. Recuerden que en el tabernáculo mosaico todas estaban organizadas las tribus alrededor del tabernáculo. Entonces el templo también iba a ser ese centro, que no hubiera división de las tribus y que tuviera menos importancia los demás santuarios, porque recuerden que el pueblo de Israel a estas alturas se había vuelto idólatra y había convertido sus propios espacios en santuarios para dioses ajenos, y Dios está en contra de la idolatría. Pero al construir el templo de Salomón, era la idea unificar y que no hubiera división, de tal manera que se alejaran de la idolatría, porque iba a haber un templo especial que iba a ser la casa de Dios, ya no en tiendas, ya no como el tabernáculo mosaico, sino ahora un lugar de esta dimensión, como más o menos lo estamos viendo, porque eso es así como lo expresan en las ilustraciones. Y bueno, debió haber sido muy sorprendente el esplendor que tenía este edificio, este templo. Bueno, y aparte porque él iba a ser el rostro de la presencia de Dios, así como el tabernáculo. Necesitamos notar esto para que podamos comprender la importancia de que la gloria de Dios descendía sobre ese lugar, porque ahí iba a estar la gloria de Dios, así como estuvo en el tabernáculo mosaico. Por lo tanto, el que la planeara durante 10 años, el rey Salomón debió haber considerado todos estos puntos. Bueno, se dice que David, antes de que él muriera, él ya había tenido conexión con varios personajes importantes, porque recordemos que cuando Salomón construyó el templo, David ya no estaba. Entonces, David ya había dejado los contactos, por ejemplo, con este rey de Tiro, que dice la historia que era un personaje demasiado rico y poderoso en las situaciones comerciales. Y David ya había tenido ese contacto, por lo cual su hijo Salomón también obtuvo los mismos contactos para poder entonces relacionarse y construir el templo de Dios en ese lugar. Se dice que había también en ese lado, aparte del rey de Tiro, estaban los fenicios, y que ellos eran personas muy avanzadas en construcciones, en arquitecturas, en manejo de todos los materiales, porque sabemos que antes de construir nosotros necesitamos tener la inversión, necesitamos ver cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Bueno, David ya había dejado todos estos contactos para que su hijo Salomón utilizara de ellos y entonces poder construir la casa de Dios. Por lo tanto, todos estos arquitectos de Fenicia, los técnicos que sabían en relación a construcción y saber cómo iba a llevarse a cabo los costos, fueron enviados todos ellos, dice la historia, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de alguna forma el rey de Tiro, se dice que su padre era precisamente de Tiro y su madre era una israelita de la tribu de Dan. De alguna forma había una conexión, por eso es que David los conocía. Creo que todos entendemos esta situación de tener contactos para poder llevar a cabo algunas cosas, y en este caso el templo. Bueno, entonces había gente que se acercó, les decía, a los fenicios, trajeron de muchos lugares personas que sabían trabajar la madera, que sabían y que eran inteligentes, tenían la tecnología de aquellos tiempos para poder construir. Por eso estoy poniendo esta imagen, para que nos demos cuenta que de alguna forma tenían una tecnología, usaban de sus conocimientos en aquellos tiempos, y bueno, los contactos que Salomón utilizó, que su padre le había dejado. Y por lo tanto, ellos venían a trabajar y Salomón les pagaba con granos, aceite y vino. Es lo que dice esta porción que les comenté de Segunda de Crónicas 3, del 10 al 14. Bueno, y así que Salomón tuvo una gran organización para llevar a cabo esta construcción del templo. Precisamente hoy no quedan restos de este templo de Salomón, porque fue destruido, después fue reconstruido, fue destruido por el rey de Babilonia, después fue reconstruido una ocasión, después fue demolido en el año 70 y así sucesivamente hasta esta era cristiana, donde sabemos que aún los israelitas están buscando volver a reconstruir el templo. Bueno, hay mucho que decir ahí, solamente quiero darles a entender a través de este pequeño tiempo, hermanos, cómo fue y cómo se llevó a cabo la construcción de este templo, porque en la cita que vamos a continuación a ver, nos va a indicar cómo fue la alabanza, la honra, en la dedicación
Así como los ángeles honraron cuando nació el Señor Jesús, la presencia de Dios a los pastores, cuando les anunciaron que había nacido el niño Jesús, así en el templo de Salomón, la presencia en la dedicación de esta obra majestuosa, que era el templo de Salomón, para que fuera la casa de Dios, que ya no iba a habitar en tiendas, todos los artículos, todos los muebles que tenía que meter. Y bueno, también en primer libro de Reyes, del 8, del 17 al 30, nos enseña, ¿verdad?, cómo hubo una organización para trabajar en la construcción del templo. Los conocedores del tema y sobre todo la Biblia lo describe, y solamente hice un breve resumen para que tengamos la idea. Se dice que fueron 30,000 israelitas que prepararon las maderas de cedro del Líbano con el cual iban a construir el templo. 10,000 hombres trabajando cada mes. Trabajaban un mes y se iban a su casa por 2 meses y otra vez regresaban. Había muchísima gente trabajando porque la obra era en grande. Dios le estaba diciendo y le dio permiso a Salomón. Hay muchas cosas que aprender aquí, ¿verdad? Si somos pacíficos, Dios nos va a llevar a este punto. Y no solamente construir en lo literal, en lo material, sino a construir aquí en nuestro corazón el templo de Dios en nuestras vidas. También dice que había 70,000 hombres como aguadores. Aguadores, alguien que transportaba el agua. Se necesita agua para poder batir todo lo que se lleva de material para construcción. Bueno, también había 80,000 cortadores de piedra. Y recordemos que entonces en aquellos tiempos no había la manera de cortarla como con explosivos, no, era de otra manera muy rudimentaria para nuestros tiempos el día de hoy. También tenía 3,600 capataces, 250 gobernadores que eran de los israelitas, y bueno, tenía gente, 3,850 hombres para supervisar la labor de 150,000 trabajadores. Eso nos da la idea entonces cómo era la construcción del templo, cuánta gente utilizó, qué cosas utilizó. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos encontrar la diferencia, por decirlo así, porque sí hay diferencias, entre el tabernáculo mosaico, que representa al Hijo de Dios engendrado, Jesucristo, y que todos conocemos y hemos oído de él, que hay un mueble que es el altar de bronce, el lavacro, el altar de la oración, la mesa de los panes, el candelero y el arca del pacto con el asiento de misericordia. Ese nos representa al tabernáculo mosaico. Y del otro lado podemos ver entonces cómo fue y qué tenía. Ciertamente en la imagen anterior vemos solamente el edificio, ¿verdad? Pero todo lo demás, antes de llegar a esa parte donde están esas 2 columnas, se encontraba precisamente el altar del sacrificio y lo que había en el atrio, que nosotros sabemos que el atrio precisamente estaba la fuente en el lado del tabernáculo mosaico, pero en el lado del templo de Salomón encontramos igual un altar de sacrificio de bronce, y la diferencia es que ahí había una fuente grande sostenida por 12 bueyes, y luego entonces también había 5 fuentes a un lado, a la mano derecha, y 5 fuentes a la mano izquierda. En otras palabras, el templo de Salomón, hermanos, representa al Padre no engendrado. Ese es el templo de Salomón. Nos da una imagen. Si en Jesucristo, el Hijo engendrado, tenemos todos estos beneficios, como el tabernáculo que existió en el tiempo de Moisés y que también David llevó a una tienda, y luego el arca, y luego entonces vamos a ver que Salomón llevó todos los utensilios que su padre le encargó a la construcción que él estaba haciendo. Y luego vemos entonces que hay un mueble que es el altar del perfume o de la oración en el centro del corazón de esta estatura, y de un lado, del lado derecho, tenemos 5 mesas de los panes y 5 mesas del lado izquierdo, igual de candeleros, cuando en el otro lado solamente hay una mesa y un candelero. Bueno, porque en el Padre, hermanos, hay abundancia, Él no tiene límite. Aún así, por ejemplo, el lavacro en el lado del Hijo, encontramos que no tenía medidas. ¿Por qué? Porque es sin medida la limpieza que Dios nos da, sin medida su nombre, eso representa. Podríamos hablar de cada uno de los muebles y tener una enseñanza, yo creo que nunca acabaríamos, pero la intención de esta ilustración, hermanos, es que nosotros veamos la grandeza de Dios
el del Padre no engendrado con la grandeza del Hijo engendrado. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de cuando estaba el tabernáculo mosaico, cuando el templo de Salomón fue construido y aún no había nacido el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si ahí vamos a ver toda la alabanza, la honra, la gratitud que se dio cuando se dedicó este templo, vamos entonces a entender cuánto debiera ser nuestra gratitud, nuestra alabanza al saber que tenemos al Señor Jesucristo. Ahora somos redimidos y tenemos una bendición que Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso debiera estallar nuestros corazones en una alabanza y en darle toda la honra y la gloria a Dios. Y bueno, ahí vemos también que al final había 2 querubines en el templo de Salomón, que representa otra vez, les digo, el Padre no engendrado. Gracias a Dios porque a través de estas imágenes nosotros podemos darnos cuenta entonces de qué tamaño estamos hablando, que les acabo de medio comentar cómo fue la construcción del templo de Salomón. Y es un ejemplo, hermanos, de la dedicación que se hizo ahí, porque Salomón no solamente construyó el templo, sino también construyó su palacio, pero ahorita estamos enfocados en el templo para meter todos los utensilios y todo lo que vemos entonces en este lado de la balanza de esta diapositiva. Y para ello, pues ahora sí vamos a centrarnos como una introducción para que nuestra mente tuviera la imagen correcta de lo que queremos hacer a través de este tema, pues vamos a ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1, y luego aquí anoté el versículo 12 al 14. Dice esta escritura, y acabada que fue toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata, el oro y todos los vasos en los tesoros de la casa de Dios. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Miren, hermanos, en Dios, todos los detalles, todas las palabras, todo lo que vemos tiene un significado y una aplicación para nuestras vidas. Luego el versículo 13 dice, sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. ¿Qué iban a hacer? Alabar, honrar, bendecir. Era el tiempo de la dedicación de este templo. Y cuando alzaban la voz con trompeta y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Hermanos, esto debió haber sido sorprendente, el que la presencia de Dios descendiera de esa manera. ¿Por qué? Porque Salomón fue el ungido para poder llevar a cabo esta obra. Y les vuelvo a decir, nosotros, por el significado de Salomón, pues no somos Salomón como personas, pero sí podemos ser por el significado, ser pacíficos y entonces poder construir una habitación para Dios donde su presencia descienda de tal forma, hermanos, que la gloria de Dios se manifieste de una manera como lo hizo en este momento cuando fue dedicada en la casa de Dios, el templo. Y para ello, pues sabemos que nuestro ejemplo, decíamos, antes de que Salomón fuera rey, su padre le heredó el trono. Debió haberle también enseñado, porque se dice en la historia que precisamente Salomón fue una persona que estaba instruido en la música. Y eso quiere decir que estaba relacionado precisamente con la música. Él fue el que escribió o dijo alrededor de 3,000 proverbios. Algunos están escritos precisamente en el libro de Proverbios y hay escritores que dicen que él pudo haber escrito alrededor de 1,005 canciones. Yo creo que no es fácil aquellos que se dedican a este tipo de música para poder hacer y elaborar canciones, pues les lleva tiempo, ¿verdad? Era una persona instruida porque venía de un padre que le instruyó. Recordemos, en una de las clases, precisamente la lección de ayer, nos hablaron de David como
ese músico virtuoso que se inspiraba en la naturaleza de Dios y componía y hacía alabanzas para Dios. Y bueno, tenemos el ejemplo de los salmos. Al menos ahí en nuestra Biblia existen salmos y son 150 los que se escribieron a través de él, algunos otros escritores, pero la mayoría fueron del rey David. Y para ello yo tomé esta cita. Toda esta información no es mía, como les vuelvo a decir cada vez que se presta el momento, es información de nuestra líder internacional. Nada es nuestro, hermanos, y por eso es que yo agradezco a Dios, porque yo no hubiera encontrado nada si me hubiera puesto a leer así la Biblia. Pero Dios instruyó a nuestra hermana, Dios le reveló la palabra de Dios a ella, y bueno, damos gracias a Dios, porque entonces nosotros podemos entender. Y voy a ir a esta porción donde habla del tabernáculo de David, cómo fue que David realizó, instruyó, capacitó, organizó en su tiempo a músicos para que pudieran también celebrar a Dios, para que pudieran honrar, glorificar y bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque en la cita anterior decíamos, en la parte final, en el versículo 13, porque Jehová es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, cuando nosotros alabamos y bendecimos a Dios en esa dimensión, entonces nosotros estaremos teniendo la presencia de Dios que no caberá en nosotros. Realmente tendremos una explosión de su presencia dentro de nuestro corazón. Y por eso voy a ver un poquito acerca de ese tabernáculo de David que está descrito en primer libro de Crónicas, capítulo 16 y 25. No vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a tocar algunos puntos como lo vemos en nuestra presentación, donde encontramos en la primera parte los músicos que menciona en esta parte de la escritura, en Crónicas, y luego también el significado de cada uno de ellos, en qué parte de nuestro cuerpo, alma y espíritu ministra ese tipo de alabanza o de instrumentos que ellos tocan, y luego el significado de sus nombres, la estructura musical de los instrumentos, a qué parte pertenecen en el tabernáculo mosaico, y luego inclusive el número de hijos que tenía cada uno de ellos, porque tienen un lugar de importancia. Así como se elabora o se estructura una orquesta y hay músicos determinados que tocan una flauta, que tocan las percusiones, que tocan las cuerdas. Bueno, si usted cree que la gente lo hace porque de ellos les nació hacer ese tipo de estructura, no, hermanos, la estructura aquí está en la palabra de Dios. Entonces nos conviene a nosotros, si somos hijos de Dios y queremos honrar y bendecir a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, necesitamos saber en qué punto nos encontramos. Este es un tema súper extenso. Yo lo oí varias veces compartir al pastor de la iglesia, al hermano Armando, y yo me quedaba con la boca abierta cuando él compartía. Algunas personas pudieron recibir esa bendición y de verdad es sorprendente porque Dios no se equivoca, hermanos. Dios es un Dios organizado. Los desorganizados somos nosotros, que queremos entrar por donde no es, queremos hacer lo que no es y queremos que la gloria de Dios caiga sobre nosotros y nos llene, pero no sabemos cómo entrar. Y por un lado, qué bueno, porque si supiéramos a lo mejor no lo haríamos correctamente, pero no por eso significa que no lo debemos hacer. Entonces, este es un pequeño vislumbre para usted y para mí que necesitamos saber cómo darle honra, alabanza a Dios y hacer que la gloria de Dios descienda. ¿No creen que será emocionante? Siempre debe ser eso al final de nuestra alabanza a Dios. Empezar ciertamente en el atrio, llegar al lugar santo, pero terminar en el lugar santísimo. Y bueno, este cuadro nos está hablando algo al respecto. Y luego entonces también el nivel de importancia de un 100%, ¿qué importancia tiene en la alabanza en el atrio con las percusiones, que tiene que ver con el ritmo? ¿Qué importancia tiene en el lugar santo las cuerdas, que tiene que ver con la estructura musical de la armonía? ¿Y qué importancia tiene en el lugar santísimo cuando existe la melodía y cuando ahí los instrumentos son de aliento? Usted tendrá una tarea si es que quiere saber más de ello y buscar cuáles son esos instrumentos de percusión, de cuerdas y de alientos. Y quiero ir a leer solamente algunas porciones para que podamos entender un poquito en Primera de Crónicas, capítulo 16.
Espero que esté siendo clara. La intención, hermanos, es que así como cuando Salomón dedicó el templo y hubo un derramamiento de alabanza, de honra en la dedicación, y Dios vino y los visitó. Esa es la intención cuando nosotros alabamos a Dios, es que Él venga y nos visite. Porque, hermanos, todo puede llegar al lugar atrio donde la percusión, el ritmo, los movimientos están y es una algarabía, pero no es lo único. Si vemos el nivel de importancia, es el lugar santísimo, es en el lugar de donde el espíritu está conectado con Dios. No es solamente el cuerpo, el alma, sino ese cuerpo, alma y espíritu. Y es ahí donde debemos llegar. Es donde los levitas debieran entender y saber para poder dirigir una alabanza en la casa de Dios. Y nosotros que estamos en nuestros lugares, inclusive a distancia, hermanos, podamos de verdad tener esa entrega en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces, aún estando en transmisiones, si oímos el canto de solamente el ritmo, la percusión en el lado del cuerpo, estamos muy felices, ¿verdad? Y no es malo. Pero vuelvo a decir, para que el Dios descienda sobre nosotros, que somos su templo, y nos visite y la gloria de Dios sea en nosotros y nos llene. ¿Por qué la gloria de Dios? Bueno, porque cuando la gloria de Dios viene, esta gloria que descendió en este templo fue la gloria Kabod, y nosotros hemos escuchado que es esa gloria de peso. ¿Por qué es esa gloria de peso? Porque se relaciona como cuando alguien imprime el sello de propiedad sobre un animal, por ejemplo, y ese sello va a indicar que tiene propietario. Y hermanos, yo lo vi hacer en mi tierra cuando mi papá marcaba a los animales, ponía el fierro a una temperatura alta, de tal forma que ponía el sello. Y lo impresionante de esto es que cuando tenía el sello del propietario, ya no se borraba jamás, no volvía a crecer pelaje ahí. Entonces esa es la idea, hermanos. Cuando nosotros alabamos, honramos, glorificamos a Dios y decimos, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, me está yendo como que ya no puedo, como que siento que esto, ustedes se pueden imaginar, Dios proveyó para el templo de Salomón porque David dejó contactos y sabía Salomón a quién recurrir para que le ayudaran a construir y a poder organizar y todo lo que se tiene que hacer para esa construcción. Y sabía, tenía los contactos para hacerlo. Hermanos, qué emocionante saber entonces que nosotros en este tiempo, a pesar de que nos está yendo con mucha dificultad, también ellos debieron haber tenido dificultades. Aún así, hermanos, ellos se esforzaron para decir, Jehová ha sido bueno, su misericordia hasta aquí ha sido buena. ¿Qué te parece? Nosotros también en este tiempo de dificultad, aquí en nuestro corazón, que es templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, podemos decirle, Señor, tú eres bueno, tu misericordia, Señor, ha sido conmigo hasta este día. Y bueno, entonces voy a leer algunos versículos solamente para que podamos ver que ahí, por ejemplo, se encuentran tres personajes principales, Asaph, Jedutum, Emán. Y entonces dice en el versículo 16, capítulo 16, perdón, de Primera de Crónicas, dice, así trajeron el arca de Dios y asentáronla en medio de la tienda que David había tendido para ella. Estamos hablando del tabernáculo de David. Y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de él. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Entonces eso nos da la idea de que está el tabernáculo, la tienda de David para meter el arca del pacto. Y voy a leer hasta el capítulo, me voy a ir al capítulo 25 para explicar estos personajes que vemos ahí en nuestra diapositiva. El versículo 1 del capítulo 25 del primer libro de Crónicas dice, asimismo David y los principales del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaph. Ahí encontramos, Asaph entonces se encuentra en la primera parte donde podríamos decir que es el atrio, hablando del tabernáculo mosaico, tiene que ver con la alabanza de ritmo, instrumentos de percusión y se relaciona con este cuerpo físico. Ahí encontramos, si usted lee todo este pasaje, va a encontrar que hay 4 hijos de este hombre llamado, de este músico llamado Asaph. Y de Emán, bueno, y Asaph significa entonces juntarse con un propósito, también significa destruir. Creo que si hay algo que sabemos que cuando alabamos en el área del atrio,
y están los cantos que tienen que ver con el ritmo y los instrumentos de percusión, entonces estamos librando una batalla. Entonces este personaje o este músico Asaf, por su significado, nos dice que nos unimos todos para un propósito, alabar a Dios, sí, pero también ahí destruimos en Dios nuestra naturaleza. Hay victoria. Entonces es bueno tener ese nivel de alabanza bajo este músico llamado Asaf. No estoy diciendo que alguien tenga que llamarse Asaf en la iglesia para que lo ejecute, no, pero ese es el propósito. Por eso Dios puso nombres, tienen significados, tienen características especiales y bueno, representan su carácter, su naturaleza en este ámbito. Luego también menciona a Emán. Emán está en la parte final que tiene que ver con el área del espíritu y significa fiel y firmeza. Quizá me fui hasta lo último, pero si usted se da cuenta en nuestra gráfica o en nuestra tabla, encontramos que primero está el cuerpo, luego el alma y luego el espíritu, solo que los estoy mencionando como aparecen aquí en la Biblia. Yo bendigo a Dios y siempre lo diré, porque yo hubiera puesto a Emán en el alma y luego hubiera puesto a Jedutum, porque así aparecen en nuestra lectura. Pero gracias a Dios, porque yo no soy quien recibí esta revelación, la hermana Higgs la recibió y ella la acomodó así, porque tiene sentido. Emán entonces significa fiel, firmeza, es el área del espíritu, toca lo más profundo, y luego entonces tiene que ver con la melodía, los alientos, instrumentos, lugar santísimo, y bueno, cada uno de ellos, y en este caso él tenía 14 hijos. Ellos estaban todos metidos, incluidos en esta organización de la alabanza, de los instrumentos, de bendecir a Dios. Qué hermoso, hermanos, es ver que hay toda una organización de parte de Dios. No es de que Dios dice, a ver, pues llega y a ver qué tocas. No, Dios está, podría decirlo así, emocionadísimo por que haya esa organización en las iglesias, y si hay alguien que lo tiene, somos nosotros. Hermanos, no estemos menospreciando. Muchas veces decimos, es que no estuvo bueno, yo quiero que canten porque yo quiero alabar a Dios. Sí, hermano, pero tenemos también que estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y ya en el lugar santísimo, nuestra alabanza ya define la fidelidad en Dios, la firmeza, porque Salomón, igual que David, su padre, fue instruido. Por eso fue que él, cuando dedicó el templo que él construyó para Dios, pues tuvo toda esta algarabía de la cual leímos en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, 5:1 y del 12 al 14. Y luego entonces también dice aquí, y de Jedutum, y Jedutum está en el área del alma, significa dar alabanza, pertenece a la estructura musical de la armonía y al instrumento de cuerdas. Y él tenía 6 hijos, y bueno, esa área representa solo el 25%. Si nosotros sumamos cada uno de los niveles de importancia, tendremos un 100%. Y si usted lo visualiza ahí en esta gráfica o en esta tabla, usted se dará cuenta que el porcentaje más alto de esta organización para alabar, honrar y bendecir a Dios, exaltarlo, no es en el nivel de los pies, no es en el nivel del alma, sino es hasta el nivel del espíritu. ¿Por qué dije en el nivel de los pies? Porque el atrio es con la figura que hay en el tabernáculo mosaico. Bueno, si ponemos a un humano, vemos ahí que corresponde a esa parte y tiene que ver con el atrio, con el cuerpo, ¿sí? Con nuestras manos, con nuestras voces, con todo lo que es nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros unimos ese nivel del cuerpo, del atrio, ese nivel del alma en el lugar santo y el nivel del espíritu en el lugar santísimo, entonces vamos a tener un 100%. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios, les decía, es poner, imprimir esa gloria cabot, de entender, hermanos, que somos propiedad de Dios, le pertenecemos, tenemos dueño. ¿Y cómo se va a lograr? Cuando nosotros llevemos este proceso. No nos podemos nada más quedar en el atrio. Y no estoy hablando que un día de culto vamos a tener solo cantos del atrio, no. Es tan importante. Por eso mi esposo en su tiempo, de verdad, yo bendigo a Dios por su vida, porque esa era la carga que él sentía. Lo que queríamos era que la gloria de Dios nos visitara en cada momento, en cada reunión, hermanos. Inclusive no importaba el talento, no importaba lo que anduviéramos haciendo. Lo que nosotros veníamos a hacer a la iglesia es que la gloria de Dios descendiera y bajara esa gloria cabot y imprimiera, hiciera una impresión en nuestras vidas, hermanos,
Porque si hay alguien a quien le pertenecemos es a Dios. Son áreas de nuestra naturaleza que cuando llegamos hasta la parte del Espíritu y hemos pasado por el atrio y el lugar santo, entonces vamos a tener esa impresión y Dios va a venir a sellar porciones de nuestra vieja naturaleza para decirnos, esto ya no te pertenece. Yo lo he conquistado y por eso estoy poniendo mi sello de propiedad. Es por eso, hermanos, que hay una batalla, hay una guerra. Leviatán y el diablo y todo su ejército no quiere que nosotros lleguemos hasta la parte más alta, hasta el lugar santísimo. Siempre trata de dejarnos en la parte del atrio. Y a veces nos deja o nos quiere dejar en el lugar santo y creemos que los cantos del atrio son rápidos, son porque hay percusiones, hay ritmo, y creemos que los cantos del lugar santo son cantos lentos y pensamos que eso es adoración y lo dividimos alabanza y adoración. Pues ahorita estamos viendo que no es así. Los músicos que han estudiado esto se darán cuenta, inclusive yo escuchaba, les decía y veía cómo el pastor les enseñaba en la palabra de Dios que hay inclusive en el atrio, hay niveles 1, 2 y 3 con cantos donde examinan y ordenan sus listas a través de la letra que dice ese canto. Hoy todos pueden decir estoy alabando a Dios, pero quiero que usted en casa, si entiende este cuadro que estoy poniendo aquí, en el nivel más sencillo, hermanos, no necesita ser usted un levita profesional, pero somos levitas sirviendo a Dios en alabanza. Entonces nos conviene saber entonces cuándo estoy en el atrio, cuándo estoy en el lugar santo y cuándo estoy en el lugar santísimo. Ahí donde, hermano, ya nada más es Dios. Allá no le pedimos nada, solamente. Esa fue la experiencia que tuvieron los ángeles cuando vinieron a visitar a los pastores y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y esa experiencia de la presencia de Dios lo tuvieron el rey Salomón y todo el pueblo de Israel cuando estuvieron reunidos, porque estaban los músicos ahí, estaba la alabanza a Dios, estaban ciertamente los instrumentos de ritmo, los instrumentos de armonía, los instrumentos de melodía. Así que no se enoje usted cuando alguien en la iglesia solamente piense usted que quieren cantar, entonar cantos del atrio, porque no, hermanos, se necesitan el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y les decía, una de las maneras más sencillas que yo aprendí en todo este tiempo con el pastor era examinando la letra. Y la otra, pues sabiendo cuál es el que tiene ritmo, cuál es el que está en armonía y melodía. O sea, eso es muy complicado. Bueno, examina la letra. Si la letra le da al final, hay canciones que escriben o componen ciertos hermanos, autores de cantos, y puede usted rápido darse cuenta si en el lado del lugar santísimo toda la adoración, toda la honra, toda la alabanza es Dios. Ya no es te pido, te quiero, dame. Sí, eso lo pasamos en el lugar atrio en un nivel, decía, hay un nivel 1, 2 y 3. Para poder entrar al lugar santo, cantos también en el nivel 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que aún ahí los que se dedican a dirigir las alabanzas debieran saber qué cantos, ¿verdad? Ya nos van a conectar al lugar santo y después nos van a llevar al lugar santísimo. Esto está súper interesante, súper interesante. Y lo más interesante es que aquí está en su Biblia, hermanos. Aquí está en la Biblia. No es para que usted diga, ay, ¿quién lo inventó? No, Dios lo inventó porque Él sabía el propósito de la alabanza para Él. Él lo único que quiere es conectarse con nosotros, espera que nosotros le entreguemos, vengamos, nos postremos. ¿Qué hay en el atrio, hermanos? En el atrio hay arrepentimiento. Ahí está la sangre del Señor Jesucristo, ahí está el fuego del Espíritu Santo, ahí está las aguas del nombre, muerte y vida. Entonces, cuando ya entramos al lugar santo, nada más identifique los muebles que hay y así de esa manera hasta el lugar santísimo, donde solamente está la soberanía, la autoridad de Dios y donde podemos decir, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso y no le estamos pidiendo absolutamente nada y entonces su gloria va a descender y nos va a marcar y va a conquistar porciones de nuestra naturaleza pecaminosa y entonces vamos a ser transformados a la semejanza de Él. Está interesante esto. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, entonces debemos ser alguien que busque esta presencia de Dios. Y usted puede leer todo el capítulo de Crónicas 25 y va a descubrir, voy a regresar a esta parte porque no toqué los números de los hijos, pero cuando usted lee, aquí viene
la instrucción, los agrupamientos. Voy a leer el versículo 7 del capítulo 25 de Primera de Crónicas, que dice: y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en la música de Jehová, todos los aptos, fueron 288. Las orquestas, no sé en realidad por cuántas agrupaciones se organizan o se hacen, se llevan a cabo, pero puede haber, por lo que sé, grupos muy reducidos, como una orquesta pequeña, pero también puede ser un grupo muy grande, con muchos instrumentos, más de uno. Eso es lo único que he visto, más bien que he sabido. Pero aquí nos dice que fueron 288, porque si usted se fija, son 14 hijos de Man, más 6 hijos de Jedutum, son 20, más 4 hijos de Asaph, son 24. Son una suma de 12 más 12, 24, porque hemos aprendido que el número 12 es el número de gobierno. Ahora, son 12 las agrupaciones. Si usted las lee con cuidado, hay 12 agrupaciones por 24 hijos de los principales, Asaph, Jedutum y Emán, nos dan un total de 288. ¿Se puede usted imaginar? Ahora, recordemos que estos músicos estaban ahí y había ocasiones que se iban rolando. Unos tocaban en unas ocasiones, en algunas ceremonias, en algunos tiempos de júbilo, de tiempos que ellos tenían como para bendecir a Dios, y se rolaban los grupos de 12, y daban un total de 288. Pero si nosotros regresamos a la cita que estamos en Segunda de Crónicas, ya hablando del templo del rey Salomón, espero que me esté dando a entender, porque entonces habremos de ser ese hijo de Dios que le adora y que en realidad está dejando que la gloria de Dios descienda, porque ese es el propósito. Segunda de Crónicas 5, voy a leer una parte aquí. Voy a ver. Gracias a Dios por su palabra. Estoy emocionada saber que podemos alabar y bendecir a Dios de esta manera. Bueno, el 11, el 12 y estuve hasta el capítulo 14. Bueno, quiero que notemos en el versículo 12 que está ahí precisamente: y los levitas cantores, todos los de Asaph, ahí me faltó una E, Asaph, los de Man, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Quiere decir que ahí no estaban una orden solamente o un grupo que se estaba rolando. Cuando hicieron el templo de Salomón, debido a que ese templo representaba al Padre no engendrado, el cual tenía 5 candeleros a la izquierda, 5 a la derecha, 5 mesas de los panes a la izquierda, 5 a la derecha, y 5 lavacros a la izquierda y 5 a la derecha. Tenía más abundancia, más enseñanza, más ayuda para nosotros, hermanos. No solamente estaba una orden de 12 músicos, sino aquí esta porción del versículo 12 nos dice: y los levitas cantores, todos los de Asaph, los de Man, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos. Entonces dan un total de 288, lo acabamos de leer en la cita de Primera de Crónicas 25. Estaban con címbalos, salterios, arpas, estaban con instrumentos, hermanos, de percusión, con instrumentos de viento, con instrumentos de alientos, ¿sí? Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Además de todo el equipo de 288 músicos, cantores, alabando, tocando, bendiciendo, dice, había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces era un grupo muy grande, era una mega orquesta. Sonaban pues las trompetas y cantaban con alta voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas, címbalos e instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque su misericordia es para siempre. Y la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la gloria que había ahí.
Hermanos, ese es el fin, ese es el tiempo para nosotros de alabar, así como lo hicieron los ángeles, porque entonces nuestro tema de este día de BDB, que como comenzamos diciendo, es los ángeles también cantan. Qué hermosa similitud en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento fue cuando Jesús nació. Esta honra, esta alabanza, esta exaltación de darle al Hijo de Dios que había nacido, ¿cómo entonces está explicada en el Antiguo Testamento cuando el templo fue dedicado, el templo de Salomón? Qué hermoso es saber eso. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, yo no sé tocar un instrumento, literalmente. Si usted lo sabe, pues qué bien, porque va a ser más bendecido al saber en dónde se encuentra su instrumento. Muchas ocasiones los músicos, por quererse ver o dejarse ver, y no son humildes delante de Dios, en lugar de dar alabanza a Dios, solamente quieren que todos los demás digan, qué bien toca, qué bien lo hace, pero ese no es tu tiempo. Y también el líder de alabanza que está llevando ahí, el maestro de la alabanza, debe de saber cómo guiar, qué instrumento debe sonar. Nosotros hemos sido enseñados. De verdad, hermanos, si no lo hacemos, ¿qué caso tiene entonces que toques tu instrumento, hermano levita, hermano músico? ¿Qué caso tiene si no lo estás haciendo en el lugar correcto, en el lugar que corresponde? Porque hay momentos donde ya la gloria de Dios desciende. Y creo que cada uno de nosotros lo entendemos. Y hemos pasado esa experiencia en la casa de Dios y ahí donde nos encontramos, porque ahora nosotros somos el templo de Dios y la gloria de Dios, la presencia de Dios desciende sobre este templo cuando hemos buscado su limpieza, su santificación a través de la sangre que Él derramó en la cruz en arrepentimiento, a través de el fuego del Espíritu Santo y a través de la naturaleza de su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros que quizá no tocamos un instrumento? Pues algo muy fácil, no molestarnos, ¿verdad? No enojarnos, porque sabemos entonces que hay un tiempo para alabanza del atrio, hay un tiempo de alabanza para el lugar santo y hay un tiempo de alabanza para el lugar santísimo. Y entonces vamos a aprovechar y que suenen los instrumentos para que nos ayuden a celebrar, para que nos ayuden a exaltar a Dios en todo momento. Porque entonces esa es nuestra verdadera adoración. Es el punto más alto aquí en la escritura, en la cita que tenemos, es ver que no podían ministrar los sacerdotes por la presencia de Dios en ese lugar. Qué emocionante, hermanos, qué grande bendición tenemos. Entender un poquito, yo les estoy diciendo, es un poquito. Usted hubiera escuchado las clases que el pastor daba en relación a esto, es un mundo. Y se las daba precisamente a los levitas, porque la intención es que cuando ellos entienden qué hacer ahí en el altar, entonces van a poder guiar al pueblo. ¿Qué hacían estos hombres cantando ahí en esta cita de segunda de Crónicas 5? Todos ellos que estuvieron con sus arpas, con sus címbalos, con sus salterios, con sus instrumentos. ¿Por qué la gloria de Dios pudo descender de esa manera? ¿Por qué había una nube? Ahora, yo me tomé el tiempo también de buscar esta gloria y entre uno de los significados, por ejemplo, en nuestra cita que estamos viendo, en el versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube. Esa palabra nube en el hebreo es la palabra 6051, significa niebla, nublado, nublar. Creo que todos sabemos que es una neblina, ¿no? Lo hemos visto en algunos paisajes, a veces viajando, y inclusive sentirla no nos deja ver más allá, porque en ese momento lo que no se debería de ver, en este caso en el templo de Salomón, no era ni siquiera un músico que estuviera sonando bien su instrumento, sino era la presencia de Dios en ese lugar. Y esa es la intención, no es para que alguien se vea, no es para que el que está dirigiendo la alabanza diga lo está haciendo bien, no, es para que la gloria de Dios descienda. Por eso es que la nube bajó, por eso es que los sacerdotes no podían ministrar, porque no había manera de ver, de distinguir, porque la nube estaba ahí, la presencia de Dios, la gloria Kabod estaba ahí. Y también algo que me llamó la atención de este significado de la palabra nube, de otra raíz de esa misma palabra, sabemos que las palabras en hebreo tienen raíces, significa cubrir.
cubrir. Y así como la gloria Kabod, porque después dice aquí, porque la gloria de Jehová había henchido la casa. Bueno, sabemos, ya les expliqué sobre la gloria Kabod. Ahorita estoy tocando el punto de la nube, y la nube significa cubrir. Hermano, en cualquier ámbito, sobre todo en el primer ámbito, en el nivel de los pies, entramos por el lugar correcto, en alabanza, para llegar a una adoración verdadera. Hermanos, lo que hace Dios con su presencia es cubrirnos. ¿Cubrirnos de qué, hermanos? Protegernos del enemigo, darnos victoria, librarnos. Entonces, en ese caso, su presencia en nosotros está librando una batalla. Él viene a protegernos, Él viene a salvaguardarnos. Esa es la nube que se apareció ahí, y que usted cuando ve esa neblina, esa nube de la que les estoy hablando, de la cual sí sabemos al viajar o conocer algún lugar que existe esa neblina, podemos darnos cuenta que no podemos ver más allá. Y Dios lo que hace es cubrirnos, es protegernos de que el enemigo venga a hacer estragos en nuestra vida. Entonces, no solamente son tiempos para estar en una iglesia alabando, adorando a Dios. Ahí donde nos encontramos en casa, también podemos llegar a ese nivel. Yo le invito y agradezco a Dios porque hayamos tocado este tema. Es amplio, muy, muy amplio. Solamente hice un resumen que no sabe cuánto tiempo me llevó, pero la idea es eso, que podamos transmitir esta enseñanza, sobre todo en nuestra propia vida, en nuestros propios tiempos de alabanza y de adoración a Dios. Alabanza no es música solamente del atrio del cuerpo, de los pies, de danzar. Y adoración no es música de cantos lentos, himnos lentos. No, no, no. Eso no es así. Y siempre el pastor estuvo sobre de ello, porque lo que él quería era la gloria de Dios. Y lo que queremos es eso, hermano, en nuestros tiempos de alabanza y de adoración, es eso. Y bueno, el instrumento que estamos, o que pudiéramos tocar es la flauta. Es un instrumento que pertenece al área de los alientos. Es un instrumento que pertenece al lugar santísimo, al área del espíritu. Dios no es un Dios que esté en silencio. A Dios le gusta la alabanza, pero también le gusta nuestra adoración. Así que demos gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Y bueno, creo que han sido momentos de aprender y aprender mucho y lo que nos falta. Padre, te damos gracias por estos momentos de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener estos tiempos cuando nuestro corazón está percibido, cuando nuestra vida, Señor, está pasando ciertamente por dificultades. Es tiempo de alabarte, es tiempo de bendecirte, porque para eso fuimos creados. Señor, no solamente para quedarnos en el lugar atrio, Señor, sino poder llegar hasta la parte más profunda en el espíritu y permitir, Señor, que tu cobertura venga y nos defienda, permitir que tu gloria Kabod venga a imprimir, Señor, ese sello de propiedad, porque te pertenecemos. Hay una batalla que se libra cuando nosotros te alabamos y cuando nosotros llegamos hasta el punto de la adoración, donde no existe nuestro dolor, donde no existe, Señor, nuestro sufrimiento, donde no nos importa nada, solamente podemos decirte porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y entonces, Señor, podemos comprender por qué los ángeles cantaron y pudieron decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gracias te damos, Señor, porque el ejemplo del Antiguo Testamento, Señor, a través de la construcción del templo de Salomón y la organización que David le enseñó a su hijo Salomón, viene a darnos un vislumbre más grande de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, de exaltar tu nombre, de honrar tu naturaleza, que es bueno y que eres misericordioso. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a practicarlo. No solo aquellos que saben y tocan un instrumento en tu casa, sino también aquellos, Señor, que participamos cuando toda la alabanza se eleva a tu nombre, Señor. Ayúdanos, pues, queremos ser de tu propiedad, queremos, Señor, ganar terreno, que tú ganes terreno en nosotros a través de estos tiempos de alabanza. Sabemos que no estamos presenciales, Señor, pero cuántos cantos hay, cuántas alabanzas hay, Señor, que nos pueden llevar a estos 3 niveles ahí en casa donde nos encontramos. Te damos gracias por tu palabra a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por estar. Dios les bendiga.